Ya aquí la voy grabando y les comparto la pantalla. Algunas de estas cosas ya las vimos la clase pasada. Esto ya lo habíamos visto, barras longitudinales. Bueno, pero de todas maneras vamos a darle una repasada general a todo esto y vamos avanzando eh, en todo lo que es este documento. No les hago una presentación de esto porque pues, que es mejor es este documento que lo lean y con base en este documento, aquí hay ejemplos y de todo, con base en este documento es que les voy a sacar las preguntas del examen final. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Barras longitudinales, mínimo 6 barras para secciones circulares y 4 barras para longitudinales. Recuerde que las barras longitudinales también dependen del número de filas de los estribos o el número de ramas de los estribos, ¿no? En realidad, de acuerdo al ASH, vamos a saber que necesitamos como mínimo 8 barras para una columna cuadrada. Eso pues, lo de las 4 barras y estas cosas, recuerde que aplica para regiones sísmicas y no sísmicas. Y entonces esta parte es lo mínimo que tiene que tener una zona que no es sísmica, ¿cierto? Pero cuando es sísmica, todo depende también de las ramas de los estribos. Aquí el espaciamiento entre barras, 25 milímetros o un 1.5 el diámetro de las barras o 4.3 el tamaño del agregado máximo. Nosotros decíamos que el espaciamiento entre barras tampoco puede ser mayor de 15 centímetros. Y pues una barra es con estribo, la otra no, y así sucesivamente. Aquí dice que el acero mínimo de la columna es del 8%, pero recuerden que el recomendado es el 4%, de acuerdo a la, o mejor dicho, esto se presenta, lo del 4%, para regiones sísmicas altas como la nuestra. Además, una columna WIS, ¿no? Con el 8% tendría que tener varillas número 10, por decirle algo, o grandísimas de diámetro, para poder que con este 4 sin tanta congestión. Entonces, el máximo es el 4%. ¿Listo? Aquí están lo de las separaciones. Esto no es lo mismo que lo de la longitud de desarrollo, ¿no? Lo de la longitud de desarrollo, recuerde que decíamos que al menos esto era dB, o 2 dB, y el dB era el diámetro ampliado, el diámetro grande si las barras estaban en paquete. dB o 2 dB, dependiendo de si le íbamos también a colocar los estribos confinados o no confinados. Pues esto ya es diferente esta separación porque es para columnas. Estas ya son barras verticales y esta es la sección de la columna. Y en este caso esto es para que quepa el concreto por aquí, ¿no? Mire, 25 milímetros o 4/3 del tamaño máximo del agregado. Esto es para que toda esta parte quede rellena de concreto y no se van a trancar las piedritas del concreto y no se vaya a ver la columna o sea, no se vaya a ver bien lisa, ¿no? Eso es cuando se ve con, ¿cómo se llama? Toda segregada, toda con hormigoneo, que se llama, ¿no? Toda hormigoneada. ¿Listo? El refuerzo transversal
barra número 3 o número 10 en milímetros. Recuerde que hay diferencia entre número 3 y 10 milímetros. Con 10 milímetros el área da 0.78 centímetros cuadrados, el área, ¿no? de la barra. En cambio, con punto 3 es el diámetro no es 1 centímetro, sino 0.96 de centímetro. Entonces, con esta denominación en octavos de pulgada, el área es 0.72. Vuelvo y repito, ¿no? Ese es el área de 3 octavos, 0.72. Si yo le doy 1.42, ¿a qué corresponde? A 2 ramas, ¿ya? 2 ramas. La gran supermayoría lo hizo. Hay algunos que como que no se le quedó esa recomendación y pusieron a multiplicar el 1.42 que yo les daba por 2. No, 1.42, ninguna barra tiene 1.42. Vuelvo y repito, la número 2, eso es más o menos 0.32 centímetros cuadrados. Usted saca el diámetro, o sea, 2 sobre 8 multiplicado por 2,54, 54 centímetros, 2,54, o sea, 1/4 por 2,54 es el diámetro y 0.32 es el área. La número 3, más o menos el diámetro es 0,96 centímetros, 9.6 milímetros, no 10 milímetros, sino 9.6, y el área es 0.71. Si la multiplico por 2, da 2 ramas y es 1.42. La número 4, el área es ¿cuánto? Y eso le va a servir para el trabajo final, el despiece, 1.27. La número 5, el área es aproximadamente 2. La número 6 la coloco como 2.85. 2.85. La número 7, el área aproximadamente es 3.80 y pico, yo la coloco como 3.9. Y el área de la número 8, que hasta ahí llego, no creo que coloque el número 9. La número 9 es 6.45 y la número 8 la dejo en 5.1, en que es 5070508. Entonces, grábense esto. Esto lo dije en alguna oportunidad y no entiendo, nunca he hablado de áreas de 1.42. O sea que esto es como algo de desatención, ¿no? Entonces, vuelvo y se lo repito para que lo tengan en cuenta. Si yo le estoy diciendo, ya no vamos a trabajar en estribos, ¿no es cierto? Pero si yo le estoy diciendo 1.42, le estoy dando el total de 2 por 0.71. Refuerzo en espiral, no lo vamos a hacer, esto se utiliza para columnas circulares, pero aún aquí en obra se le colocan los estribos individuales circulares y, o sea, a cada columna se le coloca un estribo así y no se hace dándole la vuelta, ¿no? Porque pues eso es muy, muy difícil. Eso era para cuando el acero no era tan rígido y era dúctil, o sea que era un acero de menos resistencia, de menos de 420, y se podía darle la vuelta, pero no, aquí es bastante difícil eso, entonces debería hacerse con alguna máquina y venir ya prehecho eso para poder que usted lo haga bien. Aquí está lo del volumen para espiral, pero pues como no lo vamos a hacer, entonces en realidad la volumetría es por metro de altura de columna, se hace la volumetría y la volumetría, de la volumetría se saca el paso. El paso es esta distancia de aquí hasta aquí, o este es el paso,
o puede considerarse de aquí hasta aquí el paso también, o sea, cuando da una vuelta entera, y pues esa es la separación que se toma para acá, pero pues eso se mide por volumen y pues aquí está el espaciamiento de las espirales, en caso de que estén interesados en averiguar cómo es que se hace. No me voy a detener en esta parte. Lo único es que el paso, y pues si ustedes necesitan la cantidad de acero por paso, pues entonces le hacen la circunferencia entera y ese pues es el al acero que tienen que utilizar para el ave. Dimensiones mínimas de la columna. La columna ya dijimos que en nuestro caso, en secciones especiales es de 30 centímetros, 30 centímetros y aquí es 0.09, ¿cierto? Lo de los estribos rectangulares, esto también lo hablamos. Esto es antes de revisar ASH. Si no he revisado ASH, lo primero que tengo que mirar es colocar un estribo alterno de por medio o que las barras queden con una rama de estribos de 15 centímetros en 15 centímetros intermedios. O sea, pues que el total entre una rama y otra rama de los estribos o entre una barra con un estribo y la siguiente barra con estribos sea de 30 centímetros en total. Ajá. Y divididos entre 15, sí, daría 15 y 15. O sea, como quien dice que la barra que está sin estribo, sin rama de estribo, está a 15 para un lado y a 15 para el otro, ¿cierto? O sea que una rama no puede estar separada más de 30 centímetros de otra rama de estribos. Aquí, por ejemplo, podría usted colocar 20, 25, hasta 30 esta distancia, ¿sí? Porque están, y no necesariamente tener una varilla intermedia, o si la tiene, pues puede dejarla igual con 20 o 30, pero nada más de 15 para un lado y para el otro. Aquí si le digo 20 y tiene barra intermedia, entonces podría 10 y 10. Pero pues puedo no colocar la barra y dejar esto en 30 centímetros, como quien dice, dos barras que tengan estribos deben de estar separadas a 30 o menos. No importa que tengan estribos, no importa que tengan otras barras intermedias de acero de refuerzo ahí dentro de esa separación que estén sin estribos. Bueno, listo. Eso es una recomendación como para colocar estribos en las... Sobre todo esto está muy chévere para pantallas. En pantallas van a ver que el acero es distribuido. Pues yo, ¿qué hago? Le coloco a una no y a otra sí. Y así voy avanzando, ¿cierto? Entonces quedan una barra con estribo, o una no, una sí, una no. Y estas separaciones máximo tienen que ser de 30 centímetros. Listo, eso lo hago para pantallas mucho, que no necesitan una cantidad tan exorbitante de ASH. ¿Listo? Bien, entonces voy avanzando y esto ya lo vimos, lo de doblamiento. Con un cesto no hay que hacer el doblamiento, dejar la barra derecha y luego, ¿cómo es que llamaba? Perrearla, ¿cierto? O contorsionar la barra de tal manera que le quede aquí un nudillo sin una pendiente determinada. Eso daña el concreto porque pues la losa se funde hasta acá
Eso daña el concreto y coloca la varilla muy débil en este punto. Entonces lo mejor es hacer esto o que venga ya prehecha con, con esta reducción. Esto es para cuando hay reducción. Sobre todo les dije que esto pasaba mucho en los últimos pisos que ya se puede hacer. Bueno, en la resistencia de la columna, esta es la fórmula general que le di de la resistencia. Aquí ya es un poquito diferente con respecto a lo que les di en la conferencia, porque aquí se aumenta la resistencia que aportan los estribos. ¿Eso qué quiere decir? Que los estribos realmente ayudan a la resistencia general. Sin embargo, esta parte como tal se considera en el estado inelástico cuando están haciendo diseño por desempeño, pero aquí no, aquí en este procedimiento de resistencia última que empleamos, no empleamos esta parte. Y esta fue la fórmula que les di anteriormente. En realidad, lo más exacto es que el AC o es usar AG. AG es el área total de la sección y este AC es igual al área neta. O sea, mire que es AG menos AST. O sea, con esta fórmula, empleándola aquí, nos da la fórmula pasada que nosotros teníamos. Esto por ductilidad, les comento como gran cosa, que cuando ustedes hacen un cilindro y lo testean, ese cilindro no tiene refuerzo para nada. Y usted hace la resistencia sobre ese cilindro. Hace muchos años, yo con alguna otra persona que trabajábamos, solamente por comprobar, le pusimos un alambrecito aquí rodeado a uno de esos cilindros, un espécimen o un testigo de los cilindros, y le pusimos acerito ahí. Obviamente la resistencia se disparó. Eso que ustedes hacen en el laboratorio, pues no es la condición real de la columna, pero sobre ese cilindro es que se chequea la consistencia o la resistencia F'(C) del concreto. Pero si realmente ustedes testearan el concreto con la adición de los estribos, verían que el estribo le aumenta la resistencia y por eso pues algunos consideran que la presencia de los estribos debe de mejorar el PO, pero en el entretanto pues nosotros no estamos considerando esta parte, no consideramos esta parte que aporta lo de los estribos y tan solo consideramos esta fórmula de P(0). Ese P(0) es la capacidad mayor de la columna. El P(0) está aquí. Obviamente, después nosotros partíamos de un PN que era una reducción del P(0). ¿Se acuerdan? Es un coeficiente aquí está el coeficiente de 0.8 para las columnas de 0.8. Oh, y otra vez, esto aquí o sea, no sé cuál de estos, pero lo que sí sé es que si yo le hago esto, aquí tiene que ser pi(PN), en realidad tiene que ser es 0.65 y 0.75. Ya había arreglado la conferencia que les di la semana pasada con estos coeficientes. Ahora pues tendré que arreglarles esta conferencia. Esto era de antes, pero en realidad para la 2010 tengo que utilizar estos coeficientes
Lo que quiere decir que aquí tengo que usar punto 49. Esto ya aquí espérese, en la conferencia, voy a mirarla aquí, un momentico, concreto 1, donde estén las columnas, clases de concreto. Yo creo que hay alguna que está actualizada, ¿cierto? A ver, columnas y elementos, esta, ¿cierto? Que esta se las voy a colocar. Ya en esta, ya les arreglé aquí a punto 75 y a punto 65. Aquí está el ejemplo, también lo arreglé. Entonces esta es la que le subo, punto 75 y punto 65. Y pues en algunos de estos dos documentos siempre, este de todas maneras es el que les voy a pasar. Y en este documento, aquí lo que coloco es punto 49. Mire que aquí esta parte es en función de ACI. AC es esto, o sea, esto es la parte que resiste el concreto y esta es la parte que resiste solita el acero. Esto es considerando una sección compuesta. Y estos son los coeficientes. El primero es ¿por qué? Por tolerancia, por verticalidad. Y el segundo es el phi. Vamos cambiando el phi, ¿no? Recuerde que empezamos con punto 9 para flexión. Para cortante fue punto 75 y ahora para columnas es punto 65. ¿Listo? Entonces, esto es para elementos con refuerzo en espiral. Aquí es punto 8 y punto 7. Y en realidad este sí es ya punto, pero esto es para espirales, ¿no? Pero no lo vamos a utilizar. Esto es punto 56. Y estas son las fórmulas definitivas. O sea que le voy a cargar estos ya con estas fórmulas definitivas y pues les debe de dar ya lo que, o sea, es el documento que van a emplear. Un momentico. Vamos a arreglar esto. Y esto... Ay, un momentico para que quede una vez arreglado. Esto es punto 56 para espirales. Esto salió después para esto aquí con refuerzos en espiral es con punto 8 y sin refuerzos en espiral pues entonces es punto 75 para que lo tengamos en cuenta. Bueno, un momentico. Yo acorto un poquito esto para dejarlos listos de una vez para colocárselos mañana. Listo. Y pues ya aquí venimos a nuestra... hasta aquí habíamos quedado la clase pasada prácticamente, si no se acuerdan. Y pues esto era lo que es la resistencia máxima del elemento, ¿no? Aquí estaba el P sub 0, aquí estaba el PN, y si es en términos de PU, pues se hacen las gráficas, usted puede hacerlos en términos de PN o en términos de PU la gráfica, ¿cierto? Y pues si es en términos de PU va con el phi, o sea que la gráfica queda reducida, ¿cierto? O si es en términos de PN, pues aquí está el P sub 0 que es el máximo y aquí es el PN que es multiplicado por punto 8 o por punto 75, dependiendo de si es en espiral o no.
recuerden que ese factor inicial es como un factor de seguridad por verticalidad de la columna que se toma. Y pues nosotros, ¿en qué vamos a diseñar? Pues en realidad no diseñamos aquí con el PIPN, sino con el PIPB, ¿cierto? Más o menos lo que es la carga cuando el momento es máximo. Y ese PIPB es aproximadamente entre el 35% o el 40% de la resistencia, no, ni siquiera el 49%, más o menos como el 35.35, ¿verdad? O sea que ya con eso tenés una gabela súper inmensa de que la columna es que estás dimensionando, en realidad es una columna que va a estar sobrada para el sismo y para las cargas verticales, ¿no? Imagínense nosotros diseñando aquí con 0.4 del PN o del PU, pues depende de si hemos multiplicado o no por pi, 0.4 de PN o 0.4 de PO, ¿cierto? De PO, por decirlo algo así, o 0.35 de PO con la tercera parte de la capacidad, ¿cierto? E imaginarse que en realidad los edificios que se cayeron en los del Space se diseñaron fue prácticamente con 1 de P0, ¿cierto? Mientras que aquí estamos en 0.4 de P0. Pues obviamente quiere decir que si nosotros utilizamos esto, tuvimos que haber utilizado una mayor capacidad de la columna, lo cual se significa en un mejor FC o en una área más grande a que tuvimos que haber utilizado, ¿no? En una área más grande para poder que nos dé, ¿cierto? Si de aquí despejamos el área con una capacidad determinada, y con unos coeficientes determinados, pues lo que nos va a dar es que el área que se necesita para esa columna es mayor. Bueno, y la idea es inicialmente diseñar esta sección. Esta sección tiene varias caras de columnas, de barras de acero. Muy diferente a cuando ustedes diseñaban una sección en flexión en la cual aquí arriba podía o no podía haber acero y aquí abajo estaba el acero de flexión, ¿cierto? Y este era el acero de compresión, este el de tensión, y nosotros, ¿qué hacíamos? Igualábamos las fuerzas de compresión CS para el acero de tensión más CC, y aquí estaba TS, y teníamos que decir que CS más CC en secciones dobles reforzadas, doblemente, tenía que ser igual a TS, y se acordarán que de aquí sacábamos el C que cumplía con eso. Aquí, ya les dije en la clase pasada, que aquí no funciona eso, porque aquí necesitamos una carga resultante. Entonces vamos a tratar de más bien mirar todos los C posibles que nosotros tengamos, y al estimar diferentes Cs, entonces aquí lo que vamos a tener que decir es que CS más CC menos TS, ya como no tiene que haber cero, porque el cero es el C preciso para que todo esto esté en equilibrio y no haya una fuerza axial resultante, sino que haya solo flexión. Ese es un C especial y determinado en el cual eso da cero. Aquí a nosotros no, a nosotros nos va a dar es una resultante que es PN, pueden hacer en función de PN o la pueden hacer en función de
de phi PN, si es que la quieren multiplicar por phi, pero pues nosotros hacemos primero en función de PN, para que no tengamos que involucrar nada de phi todavía. Y luego ya le da la capacidad de la estructura o de la sección multiplicándolo por phi. Entonces, si ya yo voy cambiando los C a diferentes distancias, entonces el eje neutro, por supuesto, me cambia y yo tengo que hacer esta operación para obtener una resultante. Esa resultante es la fuerza a compresión resistente del elemento. ¿Listo? Entonces, mira, aquí yo digo, estas son las fuerzas resultantes de multiplicar el Fy por el A sub S, ¿cierto? Y estas son, si todo está en compresión, toda esta sección está en compresión, y el P sub C, que es el equivalente al CC, también está en compresión, y todo esto se suma y da la fuerza P sub 0 anterior, ¿cierto? Pero si algunas están dependiendo, este aquí es el que el C es prácticamente igual a ¿qué? A la profundidad de la columna, ¿cierto? Pero si el C va cambiando, el C en este caso prácticamente es así, pero si va cambiando el C y la sección es así, las deformaciones, el C está aquí, o si de pronto el C está por aquí y la sección va así, entonces las fuerzas de compresión y de tracción van cambiando y por supuesto este P resultante va cambiando. Entonces la idea es que nosotros encontremos esa combinación de cargas. Entonces vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Este es el ejemplo que está en su trabajo, pero pues aquí le tenemos que cambiar a punto 49. O sea, yo les cambio eso ya mañana todos. Yo sí tengo se los vengo diciendo, pero no lo he visto, no lo vi ahorita y no me lo voy a poner a buscar. Entonces, aquí le cambio a punto 49. Ya en el ejemplo vi que esto da más o menos 4 por 4 y le cambié la ST a 2.5 y esto me dio número 8. Y pues listo, ya con eso. Esto es para predimensionar. Esto es lo que yo les enseño para predimensionar, o el ejemplo que les coloco, partiendo desde la capacidad máxima de la columna. Pero si quiero obtener una sección mucho más flexible, pues no utilizo aquí punto 49 debería de ser, sino que utilizo punto 35 y con punto 35 ya le va a dar más o menos el tamaño de la columna que ustedes deberían de utilizar. Si en realidad aquí la hago con punto 35, probablemente esa columna tiene que ser de 45 por 45 o de 50 por 50, mucho más grande, ¿no? Porque le estoy limitando la capacidad. ¿Listo? Bien. Ahora, esto es con la fuerza pura. O sea, ¿qué quiere decir eso? Voy a mirar aquí y les voy a... Un momentito que me voy a salir. Y esto es... prácticamente considerando que voy a predimensionar con la capacidad, a partir de la capacidad pura de la columna, P sub 0. Mire, este P sub 0 es cuando todo está en compresión a su expresión máxima. Esta es la capacidad máxima de la columna si no se deflectara, si no tuviera pandeo, y si estuviera totalmente a compresión y todo estuviera hundiéndose igualito, ¿no es cierto? Esa es la capacidad máxima de la sección. No tiene capacidad a momento. Ya cuando esta capacidad máxima la multiplico
por 0.75, que es el coeficiente inicial. ¿Qué le estoy diciendo? No, mire, su capacidad no va a ser esa máxima, sino una menor, y ese 0.25 dejémoslo para, en caso de que haya algún momento o de que la columna no sea bastante vertical o de que tenga pandeo, cualquier defecto. Entonces, si yo ya la estoy limitando la capacidad a un PC menor, o sea, con un 25% de menos, pues entonces el área que se necesita va aumentando. Y entonces esa es la idea, que entre más pequeño vaya siendo el coeficiente con el cual yo predimensiono, pues más grande va siendo la sección, ¿cierto? Al final, si yo utilizo el 0.35 y el 2%, casi que queda la columna perfecta que yo necesito. Y esa es la manera como debían ustedes de haber predimensionado las columnas. Sin embargo, como sus edificios o sus cosas, eso lo podrán hacer el próximo semestre, que ya es un edificio de 4 pisos. Ahora no me puse a ir a bailar tan delgadito, de pronto para el examen sí, pero no ahora, porque realmente esas columnitas de ustedes necesitan ser pequeñas, porque eso es una edificación de apenas 2 pisos, ¿no? Tentativamente es un ejercicio estudiantil, no es, en realidad muy poquitas las casas que se diseñan con sistemas de columnas para 2 pisos. Más bien algún centro comercial o algún local comercial, de pronto pues hasta así, ¿no? Pero bueno, no es tanto, esas columnas en realidad no deberían de ser mayores de 40 por 40 o de 45 por 45, que creo que es lo que les tienen que haber dado a ustedes, a no ser pues que tengan unas cargas excesivamente grandes que les vayan a dar más. Pero entonces por eso no me preocupé por que ustedes miraran este procedimiento de predimensionamiento tan exacto, ¿no? No, les dije, no, empezar con una columna de 30 por 30, una columna de 35 por 35, pero en el próximo semestre sí hacen un predimensionamiento un poco más acabado, y entonces ahí creo que en el curso de estructura de concreto 2 sí tengo estos predimensionamientos bastante mejor acabados. En caso tal, les paso ese documento en el cual tienen todos los coeficientes exactos. Bien, ahora vamos a ver ya pues entonces cómo se califica o cómo se hace para encontrar la carga Pn y el momento P, el momento Mn, el resistente de una columna. Aquí ya es con un C cualquiera, ¿cierto? Este no necesariamente es el C en el cual las fuerzas de tracción son iguales a las de compresión. Aquí vamos a decir que la fuerza resultante, mire, aquí hay una fuerza. Esto sería 0 si estamos en una viga, pero aquí no, vamos a obtener una fuerza resultante. Entonces vamos a calcular las fórmulas basadas en que hay una fuerza resultante y en que sumamos las fuerzas de compresión menos las y le quitamos las de tracción. Esta es la fuerza de compresión del concreto hasta C, o sea, esto es A medios, esto es A, es la distancia A, o sea, es lo mismo que hemos empleado hasta ahora, que es la compresión en A, un rectángulo. A su vez es por FS2, quiere decir que la 0,2, aquí ¿cuál va a ser el A02? El que esté a compresión, A02, mire, o sea, el de esta cara, como el momento es hacia acá, o sea, yo le voy a decir así, que el momento es aquí, luego de esta cara, de acá, esta parte de acá, está compresión y esta tracción. Entonces, esta barra es de compresión junto con esta es la fuerza de compresión, y aquí está el CC, que es la compresión del concreto, y mire que aquí está la fuerza que está tracción. Usted hace la suma de esto y en términos generales, con cualquier C, no con el C que le tiene que dar 0, sino con cualquier C,
con cualquier C, esas fuerzas van variando. Esas fuerzas van variando. ¿Por qué? Porque las vamos a hacer de acuerdo a la deformación unitaria, y en la medida en que el C se vaya alejando o se vaya acercando, entonces los ES cambian y las fuerzas cambian, y entonces el PN va cambiando. Recuerde que el PN va a ir cambiando de acuerdo a cada solución de la columna. Este es el PN. Como quien dice, el PN es diferente de acuerdo al C y de a la posición del C. No vamos a encontrar en flexión, realmente estaríamos aquí con un PN igual a 0. Todas estas cosas surgen porque el C es diferente. ¿Listo? Aquí el C, en realidad esto quiere decir también que va así. Aquí es el C en donde el momento nos da el momento de flexión, y la fuerza PN es 0, y aquí es el C máximo, todo el C máximo, ¿cierto? En donde hemos acogido todo el C para que todo esto nos dé en compresión, pero esto es para el P sub 0, ¿no? El P sub 0. El P sub 0 dentro de los P's, dentro de todos los P's. Bueno, entonces, vamos a escoger un C cualquiera, ¿cierto? Y entonces decimos que de ese C para acá hay compresión, porque el momento es en este sentido, ¿cierto? Todas estas fuerzas están a compresión, y del C para allá, hacia el extremo, todas estas fuerzas están a tracción. Esta barra está a tracción, y estas barras de acá están a compresión. Si hay muchas más barras, pues entonces tendremos que determinar cuáles son las que están a compresión o a tracción. Entonces, basado en fuerzas, aquí está la fuerza del concreto, la misma que hemos visto de siempre, 0.85 F' sub C por A, y por el ancho de la columna o el ancho del elemento, por A y por B. Ese es C. C sub C. C sub C, de todas maneras, mire lo que también estaba aquí, este C sub C, y las otras fuerzas pues serán iguales a su área, al área de esa sección. Aquí solamente hay dos filas de áreas, dos secciones con áreas AS2 y AS1, entonces la fuerza de esta capa de barras o de esta fila de barras va a ser AS2 por su respectivo esfuerzos. O sea, la fuerza son los esfuerzos que está desarrollando la barra en esos momentos por la respectiva área. Mire que sí tiene un parentesco con lo de las secciones doblemente reforzadas. Aquí, cuando estábamos a tracción, el esfuerzo casi siempre era, el esfuerzo era FY, para las barras de tracción. Y las de compresión podía haber fluido o no haber fluido cuando hacíamos la igualación, ¿cierto? Y eso era lo que teníamos que determinar. Ahora eso lo vamos a hacer directo. Y nos vamos a encontrar que de acuerdo a cómo cambia el C, aquí sí se da de todo. Estas barras a tracción, el FS puede haber fluido o puede no haber fluido. ¿Por qué? Porque el C puede ser pequeñito y la barra de acá de tracción, o sea, las de acá pueden haber fluido o realmente el C, espérate que este no me quedó tan bien. El C puede ser grandote y las barras de acá pueden haber fluido o no haber fluido. Lo mismo pasa con lo de acá. Entonces, cualquiera de los FS de las fuerzas implica que tiene unos esfuerzos que pueden haber fluido o que pueden no haber fluido. Esa es la gran diferencia con las vigas, ¿no? Entonces, en la medida en que el C cambia,
en la medida en que el C va cambiando, en la medida en que voy aumentando el C, los esfuerzos aquí se van empequeñeciendo en las barras de tracción y no necesariamente son FY, ¿cierto? Pueden ser FY, pueden estar más allá de FY, en realidad no se toma más allá de FY, pero se dice que están en FY, como en el caso de aquí, o pueden ser menos que FY. Y lo mismo pasa con los esfuerzos de las barras de acá. Pueden ser tan pequeñitos que no hayan alcanzado FY, o pueden ser tan grandes dependiendo del C y ya han alcanzado FY. Entonces aquí se nos generalizó el problema. Aquí sí ya hay que, de acuerdo al C, de acuerdo a cada uno de los C que yo les voy a ir dando a estas soluciones del diagrama de interacción, LP, S, puede ser FY o puede no serlo. Entonces eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Y cómo lo averiguamos? ¿Basado en quién? ¿Basado en quién? Cada uno de estos FS, para cada una de las barras, y estas están a compresión, este FS es a compresión, estas de acá están a tracción, entonces el FS es atracción, ¿cierto? Esos valores de FS, en realidad, ¿qué son? La deformación unitaria, porque tenemos que hacer este diagramita de deformaciones unitarias que ya habíamos hecho para vigas doblemente reforzadas, ¿cierto? Volvemos al diagramita en donde este es la deformación final del concreto, que siempre tomamos como 0.003, y basado en eso y en todas las distancias encontramos estas deformaciones unitarias. Esta deformación unitaria, sea en compresión o sea en tracción tiene un valor. Al multiplicar esa deformación unitaria, multiplicamos la deformación unitaria. ¿Cómo es que es? La deformación es ES, que es la deformación unitaria de cualquier varilla, por ES nos da el FS, que son los esfuerzos. Ley de Hooke. Ese es este FS que tengo aquí o acá, ¿cierto? Ese FS puede ser FY o puede no ser, si ha fluido o no. Si ha fluido, quiere decir que ES, cada uno de estos ES son mayores que 0.0021. El mismo concepto del siempre, ¿cierto? Ese puede ser mayor o menor que 0.0021. En compresión o en tracción. Si está mayor que 0.0021 cada uno de estos, el FS es FY. Pero si es menor, entonces lo tomamos con el valor que es y lo multiplicamos por el área de cada fila, el número total de barras. Mire, le vuelvo y le repito, no vaya a volver a cometer el mismo error. Es el acero total concentrado en una fila. O sea que aquí, si estas son barras número 7, el acero que usted va a emplear aquí, pues son 2 barras número 7 multiplicadas por el área de cada una. ¿Listo? Ese es el AS de la fila. Esta fila que va aquí corresponde a estas 2 barras, y esta fila que va aquí, o este acero que va aquí, el AS1, es el acero total de estas 2 barras, ¿cierto? Yo se lo digo todo, absolutamente todo. Póngame cuidado y mire qué es lo que le están dando en el examen para poder que trabaje con esos valores. ¿Listo? Entonces, así se hace la capacidad de esta columna. Muy fácil después. La capacidad PN de esta columna, o sea, la capacidad axial, de fuerza axial de esa columna, es la suma algebraica de esto. Las 2C, las 2 en compresión, obviamente CC siempre está en compresión, y la barra las barras alternas en toda su área, estas 2 de aquí que también están en compresión, menos la de tracción. Y así, basados en eso,
pues nos da, mire, la capacidad de la columna, ¿cierto? ¿Cuál es esa? La de compresión que le da el concreto más las barras que están a compresión menos las barras que están a tracción, y esa es la capacidad. Obviamente, en la medida en que usted vaya cambiando C, ¿sí? ¿Quién le va cambiando? Le va cambiando el A, entonces le da diferente gama de soluciones para N. Y además, también le va cambiando el ES, porque el C, mire, va cambiando. Entonces, estas fuerzas aquí, del acero 1 o del acero 2 le van cambiando, y entonces, pues salirle cambiando el ES, mire, es muy lógico que ustedes vean que si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, que si yo, este es el mismo valor, entonces que si yo hago el C es muy pequeñito, el C es muy pequeñito, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo voy a hacerlo aquí, este es el mismo valor, 003, pero hago el C más pequeñito, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Otra solución de C dentro de este diagrama. Entonces, esta fuerza de aquí del ES2 puede cambiar, obviamente, porque el ES2 es diferente y el ES1 puede también aumentar muchísimo, y lo que quiere decir que aquí ya estoy en FY, ¿cierto? Y este puede que sí, puede que no, así como hacíamos para una sección doblemente reforzada. Pero si ahora le digo que este es el mismo y el C es así, uy, me quedó como feo, pero hagámosle así, que el C está ya mucho más grande de este C que está aquí, entonces esta ES2 me cambia, esta ES1 de pronto se hace más pequeña. Entonces, en la medida en que yo cambie el C, sea grande o sea pequeño, en realidad las fuerzas internas me cambian, y entonces me cambian estos valores de FS2, me cambian estos valores de FS1 y me cambia el A porque está cambiando el C, entonces me va cambiando los P, y entonces voy a obtener los diferentes P para toda la gama de Cs que yo cambie. ¿Listo? Hasta ahí vamos con la parte de PN. Ya esas son las fuerzas resultantes, ¿cierto? Y así es que se obtienen. Ahora, eso no importa que hayan más varillas o menos, ¿no? Siempre la misma táctica es la que se usa, porque si yo, por ejemplo, le coloco varillas por aquí y varillas por acá, no importa, no importa. Dentro de esta gráfica quiere decir que van a haber varillas por aquí, que van a haber varillas por acá, y entonces van a haber diferentes ES de acuerdo a las filas de varillas. Siempre este U es el mismo, el C es variable, pero lo damos de entrada. Entonces, calculamos los diferentes ES, calculamos las diferentes fuerzas, y lo único que hacemos es ampliar este resultado de acuerdo al AS3 y al AS4 que existan. Entonces, eso no tiene mayor inconveniente, simplemente lo único es que vas aumentando fuerzas en la medida en que vas aumentando pilas de aceros diferentes. ¿Listo? Intermedios. Bien. Y el momento, pues simplemente es tomar momento. Estas mismas fuerzas las tomamos con respecto a la mitad de la columna. Eso le decimos que es el centro común y es H medios. Y entonces la distancia desde el centroide de la fuerza hasta la mitad de la columna. Mira aquí, voy a tratar de transportar para que me quede esto aquí mismo. Mira, voy a coger esta cosa de aquí y le digo aquí en Home,
copy y voy a hacerlo con respecto a estas secciones, a ver cómo es que nos da el momento. Ya sabemos cuáles son las fuerzas, ya las hicimos, ¿cierto? Aquí están las fuerzas. Este es el diagrama que vamos a hacerle los momentos respectivos. Entonces, aquí le decimos un momentico, déjenme, yo juego con estas figuritas y le digo paste, ahí ya me lo puso, le digo paste, entonces hagamos el momento resistente, que es el que va a ir en estos ejes, ya de acuerdo a cada C diferente ya teníamos un P, ahora hagámosle el M respectivo, entonces CC con respecto a la mitad de la columna, entonces será H medios menos A medios, ¿ya? A ver, yo trato de dibujar eso. Aquí irá el H medios menos esta distancia da la distancia de la fuerza al centroide. Todas se suman, ¿no? Sí, porque todas producen momento con el momento diferente. Este es el actuante, este es el resultante. Esta fuerza por esta distancia, esta fuerza por esta distancia y esta fuerza por esta distancia siempre nos producen un momento resistente en este sentido, que es contrario. Mire que aquí las fuerzas de compresión van así y la de tracción así. Entonces, si las fuerzas de compresión son mayores, resiste esta fuerza de compresión en sentido contrario a la fuerza aplicada. Y este es el momento aplicado y esto es el momento reacción MN de las fuerzas internas. Aquí está el CC por su brazo, da un momento en este sentido. La fuerza del acero AS2 por este brazo de aquí da un momento así y la fuerza FS1 da un momento así. Entonces, por eso todas están sumadas, ¿cierto? Con respecto al centro, para que nos queden sumando todas con respecto al centro y sea más fácil. Entonces, el CC2 es H medios menos A medios. El FS2, ¿cuál sería esta? Pues H medios menos B prima, aquí está. Y ¿cuál sería la distancia de esta externa? Pues D menos H medios. Aquí por eso está cambiada. Listo, y ese es el momento resistente. ¿Fácil? ¿Difícil? Entonces, les pregunto hasta aquí. Vuelvo y pregunto. ¿Todo bien? O dígame que no ha entendido. ¿Ya le cogieron cuál es la explicación de todo eso? ¿Cómo es que se calcula ya la resistencia para una columna en términos generales? Cuéntenme pues, o quien no ha entendido algo y dígame pues para... Sí, profe, todo claro. ¿Todo se ve claro? Sí, aquí está cambiando el C y ya después la mecánica. ¿Cómo se determina la variación de C? No, se lo vas escogiendo. Más adelantico vamos a ver cómo lo vamos escogiendo. Obviamente, cuando ya estemos haciendo el diagrama de interacción, vamos a ver cómo se hace. Pero el C, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, que el C va entre 0, más o menos. ¿Cómo debe ir el C? Tú debes de ir adivinando o colocando el C. Sí, en realidad tú dices, yo voy a colocar un C. Entonces, ¿con cuál debería de empezar? Este C aquí, pues prácticamente debería empezar aquí, ¿no? Que es 0. Y el C de acá es el C máximo, que es el ancho de la columna. Entonces el C lo vas determinando casi que entre 0 y el ancho de la columna. Sin embargo, pues eso sería como loco empezar en 0 aquí y porque realmente nosotros debemos de empezar con estas fuerzas
más o menos con un P sub 0 inicial. En el P sub 0 inicial, el C es toda la cara de la columna, y aquí el C, acá, más por acá abajo, el C sería 0. ¿Listo? Sin embargo, yo te voy a decir que el C tiene que estar más bien, más o menos, entre D' y D. ¿No te parece? O al menos entre D' y H, o el ancho de la columna. Yo sí empezaría con un C desde por aquí, porque pues tiene sentido, ¿no? Para tomar los aceros. Entonces el C empieza bajito, 5 o 6 centímetros, y termina hasta con el ancho de la columna. Y yo voy escogiendo los C, y entonces voy haciendo esta operación de aquí arriba, y entonces lo que voy es construyendo el diagrama de interacción, que es las parejas que yo le puedo aplicar a esta columna, las diferentes parejas, sí, porque sí, depende de la fuerza P que yo tenga, porque la fuerza P va cambiando. Asimismo va a ser el MN resistente, y entonces ella, como decirle, en teoría, ¿no? Se reacomoda para resistir ese P. Lo único que sí es que no le puedo poner un P que esté por fuera del diagrama. Todos los P que les tenga que colocar a la columna tienen que estar por dentro, ¿cierto? Para poder decir cualquier fuerza P que sea menor que este diagrama de interacción, me lo resiste la columna. Si yo le voy a colocar un P demasiado grande, entonces ese P se me dispara por fuera del diagrama de interacción. Entonces quiere decir que ninguna combinación le sirve, y que ese P no es resistido por estas características internas de la sección, y entonces pues va a tener mucho más fuerza, y ahí sí pues ya la columna no sirve. O sea, como quien dice, el diagrama de interacción que hacemos para cada columna es único para ella y para su refuerzo y sus dimensiones. Deberían de existir miles, montones de diagramas de interacción de acuerdo a cada sección diferente y a cada aceros diferentes. ¿Listo? ¿Les responde? Listo, profe. Profe, en la ecuación del momento, el CC que tomamos en cuenta es solo el de compresión. Sí, el CC es la fuerza de compresión, la misma fuerza de compresión que hallamos para las vigas. Mira, el CC en realidad es esto aquí, pero en realidad el CC, mira lo que es este de aquí, 0.85 F' sub C por A y por B. En teoría, mira lo que está aquí. Esa es la fuerza de compresión que siempre utilizamos para las vigas. Mira, esta es la compresión de las vigas siempre, ¿cierto? En realidad no debería de ser AG menos AST, eso es compresión máxima, sino que debería de ser, de acuerdo a lo que aparece aquí, es esta fórmula, 0.85 F' sub C por A y por B, o sea, el rectángulo equivalente de compresiones. ¿Listo? El C'S es el de tracción. ¿El de tracción? ¿El C qué? C'S. C'S no, C'S es el de compresión. Es como lo mismo que hacíamos en doblemente reforzada. En realidad, esta fuerza aquí es una fuerza, yo la llamo Fs, pero en realidad esta sería la fuerza de compresión del acero, del acero que está en compresión. ¿Por qué sabemos que está en compresión? Porque está dentro del C en la parte de compresión. Mira, esta es la parte de compresión. En el C va todo lo que está la compresión. Y por fuera del C hacia acá va todo lo que está tracción. Entonces, en realidad, la fuerza Fs2 es la misma que nosotros le llamábamos Cs' en secciones doblemente reforzadas. ¿Cierto? Es una fuerza de compresión. Pero aquí no las mires así, porque como hay varias fuerzas, puede haber varias fuerzas diferentes,
Entonces, simplemente las que están del lado de la compresión son las que están del lado de CC, hasta el eje neutro. Y las que están del lado de la tracción son las que están por fuera de CC hacia la tracción, hacia la parte de tracción del elemento unitario. Entonces, más bien, lo que te recomiendo es que siempre mires este diagrama, ¿cierto? Y entonces tú dices, dentro de este diagrama, un momentico, porque esto está, lo que tú dices siempre para este diagrama, tú planteas el diagrama y entonces dice, hacia este lado, como el momento es así, hacia acá va a estar la compresión. Entonces, planteas el C común y corriente, cualquiera que sea el C, y dices, dentro del C van a estar las compresiones, y hacia el otro lado del C, o sea, por fuera del C, van a estar las tracciones, ¿cierto? Entonces tú dices, compresión, en este C, aquí debe de estar, por supuesto, debe de estar el CC siempre, porque debe de estar este gráfico de aquí, en la compresión, pero fuera de eso hay un acero ahí adentro que produce esta deformación unitaria, y ese acero debe estar en compresión, está del lado de la compresión. Si tuvieras otras ramas de acero aquí, pues ese también estaría en compresión. Y todos los que estén hacia el otro lado, por fuera, en la cara de tracción o en la parte de tracción, pues se toman en sentido contrario, mira hacia abajo, quiere decir que están en tracción. Todas estas fuerzas de aquí están a compresión, todas estas de acá tracción, y solamente hago la diferencia de las dos para encontrar de las dos clases de fuerzas, compresiones o tracciones, y no me pongo a mirar si es S o tal, no, digo, CC, el de siempre está, obviamente a compresión, y las otras fuerzas las voy a llamar FS1, FS2, como quiera llamarlas, pero sé que esas son a compresión. Y ya después de C hacia afuera, todas las que estén hacia abajo en el sentido contrario son de tracción, y hago la suma y listo. Eso siempre lo hago es con fuerzas y mirando en el diagrama. Para eso, lo que sí les recomiendo a todos es que siempre hagan el diagramita, porque ese sí es el que les va a decir, ¿no? Voy a adelantarme un poco y entonces les muestro en un diagrama de interacción, pero con varias capas, a ver cómo sería la cosa, ¿cierto? Voy a mostrarles este, por ejemplo, que tiene varias capas, es hecho para una, ¿cierto? Entonces, lo que sí siempre hago es, espérate, aquí en refuerzo distribuido, que es como lo que deberíamos de ver ya la próxima clase, este ejemplo, aquí mira, sencillo y tal, mira, aquí yo adivino un C o supongo un C inicialmente, ya con alguna característica, más adelantico le doy la teoría para encontrar ese C o para suponerlo, ¿cierto? Tiene dos o tres detallitos, pues, con las cuales ustedes pueden ir llenando los C, pero la verdad es que si yo quiero hacer un diagrama de interacción, no voy a hacerlo no para esa sección, sino para este refuerzo distribuido. Miren, aquí está el diagrama de interacción, y yo lo que voy a hacer en el ejemplo de las próximas clases es encontrar diferentes puntos del diagrama de interacción. Obviamente cada uno de estos puntos, para que vaya usted más o menos mirando cómo es que es la cosa, cada uno de estos puntos corresponde a un C diferente, ¿cierto? Estos C de por aquí son C grandes y estos C de por aquí son C pequeños. Entonces, yo puedo ir escogiendo algunos puntos de C, todos, y me van a dar C pequeños, o sea, por debajo del CB,
que es la condición balanceada, estos son C pequeños, diríamos así, tienen, esa es la característica que les digo que le tengo que definir. Esos C son pequeños, son menores de CB, y estos C son grandes, son mayores de CB. Estos C grandes quiere decir que los hierros extremos, estos de acá, estos hierros extremos, no estarían fluyendo. Y para C pequeños quiere decir que estos hierros de aquí sí estarían fluyendo. La parte de arriba es la parte de compresión y las partes de abajo son las de tracción. Entonces, mire, yo lo que sí es que esta es la condición inicial, donde el C es grandote, voy cambiando el C, esta es la condición balanceada. Entonces, mire, si aquí está el C, entonces todas las fuerzas que están dentro de C son de compresión. Entonces, estas tres son de compresión, incluyendo la carga del concreto. Y estas son las de los aceras, y estas son las de tracción. Pero si yo voy cambiando la distancia del C, probablemente, mire, aquí por ejemplo pasó que estos aceros ya pueden estar en compresión o no. Sí, en la medida en que el C se va haciendo grande, ¿sí? Se va haciendo grandote. Entonces, si se va haciendo muy grande, va arrastrando más fuerzas FS. Pero si se va haciendo pequeño, el C se va haciendo pequeño, mucho más pequeño, inclusive si está por aquí, ¿sí? Entonces va arrastrando menos fuerzas de compresión y más de tracción. Entonces ahí es la variación donde le digo, ¿no? El C puede ser muy pequeño o puede ser muy grande. Y dependiendo del C, así son las fuerzas que intervienen en la parte de compresión, menos las que intervienen en la de tracción. Si este C lo hago de 15 centímetros, tan solamente entran estas dos fuerzas de compresión y estas estarían de tracción. ¿Entendido ya? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces esa es la mecánica. Usted no tiene que calcular ningún C. En teoría yo le digo a usted, resuelva esa sección para un C determinado. Entonces usted nomás oye C, me dieron C. Entonces usted ya lo ubica y puede determinar cuáles barras están a compresión y cuáles van a estar a tracción. Ya una vez usted lo ubica, por eso siempre les recomiendo que tienen que hacer el diagrama ubicando así, para poder así ubicar las barras que están a compresión o a tracción. Y ya basado en eso, hacen estos diagramas de deformaciones unitarias. Con estas deformaciones unitarias se encuentran las fuerzas y con estas fuerzas ya pueden hacer el equilibrio y encuentran el PN respectivo, ¿verdad? Porque si usted tiene estos ES o estas deformaciones unitarias, mire que esta siempre es la misma y usted tiene C, usted ya saca el valor de todas estas por triángulos semejantes y entonces ya dice S4 me dio mayor o menor que 0.0021. Entonces esta fuerza tiene que ser el ES por el módulo y por el área le da la fuerza. Y ya, listo. El concepto es lo más elemental del mundo. Ya pues obviamente que usted no se equivoque y que ya, pero cuando hagamos este ejemplo ya completico, ya usted estará preparado. Sin embargo, pues todavía nos queda alguito de entender algunas otras cositas para poder saber a qué tipo de respuesta nos enfrentamos, ¿no? Haciendo estas cosas. Por lo pronto, entonces, avanzamos en decir, bueno, ya usted más o menos tiene el concepto, ¿no es cierto? Entonces no vamos a hacer hierro distribuido todavía, a pesar de que aquí les voy a pasar todo este documento, tampoco lo vamos a revisar todo. Esta parte es un diseño bajo otras características, sino que ahora vamos a ver el concepto de... Les acomodo falla por compresión, falla por tracción, eso pues depende de las fallas del C,
pero ahora más que todo lo que vamos a ver es una sección, formas del diagrama, o sea, todo esto, pero no todo lo vamos a utilizar, sino más bien que vamos a ver falla balanceada, ¿cierto? ¿Por qué vamos a ver falla balanceada? ¿Cierto? Porque ese es el punto crítico. Ya les dije que para este diagrama de interacción o para cualquier diagrama de interacción, aquí está el diagrama de interacción y entonces este punto debe ser el punto balanceado. Y yo les dije que a partir de este punto balanceado, si el C era grandote, entonces probablemente los esfuerzos hacia acá de las barras extremas no habían alcanzado el punto 0021. Y si el C es pequeño, estamos por este lado del diagrama, entonces eso quiere decir que la tensión predomina y que estas barras extremas en tensión están en fluencia. Entonces, el punto balanceado tiene una importancia especial, puesto que con él determino más o menos cómo va a ser el comportamiento de los aceros en tensión. Estos aceros en tensión, específicamente el acero último. Quiere decir que prácticamente si el C es grandote, o sea, la curva está por acá encima de el CB, ¿cierto? El CB aquí de la condición balanceada, ¿cierto? Y si el C es pequeño, estamos por acá debajo. Si estamos por acá arriba, prácticamente toda la sección de la columna tiende a estar a compresión, ¿cierto? Casi que estas deformaciones unitarias son bajas y como que no han llegado a punto 0021. Pero si el C es pequeño, entonces el C es pequeño, es algo así como esto. Aquí está esto y el C es pequeño. Entonces las deformaciones unitarias en los extremos de tensión son grandotes y sí hay fluencia. En cambio, si el C es grande, pasa es esto. Como este es el mismo siempre, entonces las deformaciones en tracción son pequeñas y no han llegado a la fluencia. Por eso es mejor, para que llegue a la fluencia, es mejor que el C sea pequeño y el P sea pequeño. ¿Listo? Entonces eso lo vemos en falla balanceada. Miren, aquí están las fórmulas generales de cómo se calculan las deformaciones para los aceros a tracción o a compresión. En realidad, lo estamos haciendo para un D a una distancia D de la sección. O sea, este es el de tracción para el acero a su S1, el de tracción, ¿cierto? Y el a su S2 es para D'. El a su S2 es para D'. Entonces, D menos C sobre C es el S1 o el de compresión es C menos D' sobre C. ¿Sí? Pero si hay más barras, pues el D va cambiando. El D es la distancia, si están a tracción, el D es la distancia desde aquí hasta la barra. Es el D. En realidad cada uno tiene su D. Este es el D2, este es el D1, así los vamos a llamar. Si hay un acero intermedio, ese se llama D3 o D4. Si las barras están a compresión, en el lado de la compresión, pues entonces se utiliza esta fórmula para compresión con su respectivo D. Aquí solamente porque hay dos D, pero podría ser D1, D2 o D3 o D4. Entonces esta es la fórmula general. Solamente les quería adelantar eso, aunque eso lo vamos a ver más adelante otra vez en la clase del jueves. Y la falla balanceada, pues indudablemente esa ya se la sabían, es cuando el acero de tracción, a su S1, llegó a punto 0021. Recuerde que yo le dije que dependiendo del C, este acero de acá puede estar en fluencia o no. Está en fluencia solamente cuando llega a EY.
Pero, por ejemplo, si el C es bastante grande, ¿qué es lo que puede ir pasando? Que de repente la deformación de aquí del acero del AS1 no ha llegado a EY, ¿cierto? Entonces puede estar menor que EY y ese es pues cuando la compresión controla, ya se está volviendo muy de compresión la sección, pero si el C es pequeño, eh, entonces aquí la deformación ya es grandote y se parece más al problema de tracción que teníamos antes, porque el E de aquí ya ha fluido. Entonces, volvemos a recordar lo mismo de fluencia, que estamos en la condición en la cual el acero más extremo de tracción ha fluido. Y eso pasa aquí con CB. O sea, si FY es 420, estamos en la misma de antes, ¿no? O sea, esto es .0021 y CB es el mismo. ¿Cuánto es que era? .003 sobre .0051, o sea, 3, eso era el punto 50 y pico, ¿no? 3 es 5.1 dividido, .588, más o menos .58, es la misma, porque solamente se trabaja con el acero más extremo de tensión. Entonces, no importan las otras capas, simplemente es para determinar el CB, .0058 de D. Y con este fue el que después, esto es para 1 de ROV, o sea, eso es para la condición balanceada y listo. Entonces ahí, en ese mismo momento, el ES1, siempre el ES1 va a corresponder al AS1 y siempre para mí en todo este documento, el A sub S1 es el acero más extremo. Mire, el A sub S1 es el acero más extremo de tracción, porque sobre ese es el que vamos a hacer todas las determinaciones del diagrama de deformaciones. Entonces, me vengo con el acero más extremo y las capas son basadas en ese. En verdad, si este es a su S1, de aquí para allá empiezo a contar capas, a su S2, a su S3, a su S4, a S5. Y la capa de acá será la última capa, o sea, la de compresión. Y este a su S1 para mí, para no tener confusiones, siempre va a ser el más extremo de tracción. Y sobre ese es el que voy a calcular la falla balanceada. Aquí el a su S1 y encontré el CB balanceado. Y ese es ahí. Y ya con respecto a eso, ya encontré CB, encontré AB y realmente el PN va a ser la suma de los aceros, ¿cierto? Va a ser, para ser sincero aquí, porque estoy simplificando y estoy considerando que este es igual a este, pero pues el PN va a ser igual al CC más el FS2 menos el FS1, ¿cierto? Yo creo que, bueno, ahí aquí es porque son iguales y lo mismo el momento, si son iguales. Si no son iguales, probablemente lo que pasa es que aquí, pues este es igual a este, porque el ES2 podemos encontrar que si también ha fluido, entonces el ES2 ha fluido, es mayor que Y, y el FS2 también es FY, y si los aceros son iguales, entonces estos dos se van, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí fue una simplificación en la cual son iguales, pero si no son iguales, pila, ¿no? Que usted tiene que adicionarle
el FS2 y quitarle el FS1 en mayúsculas, ¿no? No en esfuerzos. Y aquí lo mismo con las, esto lo hicimos directamente simplificado, pero aquí tiene que hacerlo con respecto a H medios. Bien, esa es la falla balanceada. Listo, entonces esa ya salió. Las excentricidades, por supuesto, se miden dividiendo el momento entre la carga, para que sepan, ¿no? Aquí eran los diagramas de interacción como se hacían antes. Eran estas líneas. Simplemente se calculaba la sección balanceada, la sección con mayor rendimiento, y se venía aquí por la parte de tracción prácticamente hasta este punto en donde el C va a ser ¿cuánto? El C va a ser prácticamente 0, ¿no? ¿Cierto? O se podía hacer estas cosas, pero pues eso ya como no se hace, entonces pasamos de largo por ahí y lo que terminamos la clase es más bien determinando. Pues mire, hagamos de cuenta la misma seccioncita, siempre el AS1 es el acero de tracción, como el momento está hacia acá, entonces la compresión está para este lado y la tracción para acá. Luego este acero que he pintado aquí, este acero es el acero de tensión. Mire, y aquí hay dos diferentes diagramas de acuerdo al C. Aquí el C tiende a ser pequeño y aquí el C tiende a ser grande, ¿cierto? Si nosotros hemos calculado el CB, que lo calculamos con la condición balanceada, ¿cierto? Entonces, aquí están los C, para el lado de acá están los C menores que CB, ¿cierto? Porque aquí es CB, ¿cierto? Aquí la condición balanceada, ahí ya encontramos el CB. Entonces, todos los C menores que CB es esta condición. O sea, C menores que CB, por aquí está CB, por ejemplo. Y por ejemplo, si por aquí está CB, entonces estos C son mayores que CB. Y estos C de aquí son menores que CB, ¿cierto? Entonces, para estas condiciones en donde el C es pequeño, este valor de acá de las deformaciones unitarias y de los esfuerzos tienden a ser FY y el ES tiende a ser mayor que EY. Pero cuando el C es demasiado grande, mire, está el C por aquí, entonces estas deformaciones unitarias tienden a ser pequeñas y aquí el FS de aquí, entonces no ha llegado a FY. Entonces, esas de C pequeño son las del lado de acá y decimos que tensión controla porque las deformaciones en el acero extremo, en el AS1 de tracción, esas deformaciones dan mayores que EY y ese acero se trabaja con FY. ¿Listo? A partir de ahí. Ya lo otro, pues, es una variación lineal. Y cuando el C es grande, las deformaciones acá en el extremo son pequeñas, menores que EY. Entonces, el acero extremo no ha llegado a fluencia. Entonces, decimos que compresión controla. ¿Cómo es mejor diseñar la columna con deformaciones unitarias en el acero extremo? Digamos por encima del el EY y con los esfuerzos sobrepasando el FY para que sea dúctil, ¿no? Esta sección es dúctil porque los aceros de tracciones son dúctiles. Esta sección tiende a ser no dúctil y a fallar por compresión, es decir, por daño súbito, ¿cierto? Porque en realidad no ha desarrollado fluencia, ¿no es cierto? Entonces, si ya vamos hacia acá, entonces es compresión pura y la capacidad de momento de la columna no es tan buena. ¿Listo? Entonces esa es la explicación. Entonces, ahí era donde yo quería ir, ¿no? ¿Cómo? Yo quería decirles que ahora sí usted puede escoger C, ¿cierto? Dice, encuentro CB.
¿cierto? Encuentro CB. Y para los diagramas de interacción, si yo quiero que la columna vaya con atención, o sea, que tensión controle, todos los C de aquí tienen que ser menores que CB. Y por acá me voy escogiendo los C mayores que CB, y entonces ya me voy a dar cuenta que los esfuerzos acá son menores que LY, y aquí en compresión controla. Entonces, para llegar a esto de acá, a este ejemplo, que es el que debemos de ver la próxima clase, en el ejemplo que hice de acero distribuido, ¿cierto? Acero distribuido. Entonces, yo quiero hacer un diagrama de interacción. Entonces, lo primero que tengo que encontrar es P0. Luego encuentro Pn multiplicándolo por 0.8, ¿cierto? Aquí están los pasos. Mire, ya ustedes tienen, y con eso terminamos, ya ustedes tienen la manera de hacer un diagrama de interacción. Mire, y es la capacidad de la columna. ¿A quién encuentro primero? P sub 0. Ya, el phi es lo de menos. Encuentro P sub 0, que es la capacidad pura. Luego el Pn, que es por 0.8. Luego el P balanceado. El P balanceado, ¿cómo se encuentra? Pues con el C balanceado. ¿Y el C balanceado cómo se encuentra? Ese es facilito, 0.588 de D. Con ese C ya hago mi sección y hago submato. Aquí van todos los valores que le estoy preguntando. Mire, la capacidad de la condición balanceada. Entonces eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Ahora, si usted quiere hacer toda esta parte del diagrama de interacción, pues escoge este es el punto o sea, escojo un C menor que el C balanceado. A ver, aquí en el C balanceado me dio 31.95, o sea, 0.588 de D, que es 54. Punta 31.91. Y el AB de ahí, ese es lo más fácil de encontrar. Usted siempre hace el diagramita, determinó cuáles son los aceros que están a compresión y a tracción, hizo las fuerzas respectivas, y eso le dio el PBN. Mire, aquí está la fuerza de compresión más las fuerzas que están a compresión, la 3 y la 4, menos las fuerzas que están a tracción, cada una de acuerdo a su S y de acuerdo a su deformación unitaria, de acuerdo a su esfuerzo. Aquí se establecen los esfuerzos y mire, esto no es sino repetitivo, ¿cierto? Tiene su proceso y no es cosa del otro mundo. El problema es que lo repase. Las fuerzas de compresión menos las de tracción le dio la resistencia, y luego los momentos con respecto a la sección central, o sea, al eje central. Listo, ahí encontró la sección balanceada, o el punto balanceado, que es el punto donde el momento es máximo, y donde el acero de acá de tracción, el acero más extremo, alcanzó LY. Ese es el punto. Todos los que están por aquí, el E de aquí, de esta sección, ya está en fluencia, o sea, es mayor que EY. Y para todos los E's de por acá arriba, en esta parte de aquí, el ES1 es menor que EY. Por eso es que por aquí la compresión controla, porque el acero extremo no ha llegado a EY. En cambio, por acá la tracción controla, porque el acero extremo ya sobrepasó EY. Entonces, dependiendo de la disposición de C, así es la respuesta del diagrama de interacción. Entonces, cuando yo escojo un C40, compresión controla. ¿Por qué? Porque este C40 es mayor que el CB, que era 31 y pico. Y cuando escojo un C menor, de 31 y pico, o sea, estoy escogiendo un C menor del C balanceado, entonces la tracción controla. Entonces estoy por acá, por debajo del diagrama. Entonces, en eso sí se tienen que dar cuenta, que por aquí, por debajo del diagrama, los P son menores que PB, y por encima
los P probablemente son mayores que PB. Y pues esos son los C grandes y estos son los C pequeños. Ahora, escogí un punto cualquiera, ¿no? Usted puede seguir escogiendo muchos puntos y así puede ir construyendo el diagrama de interacción. Entonces, mis queridos amigos, eso es la teoría de esto. Para esta sección, esta es su respuesta, esta es su resistencia. Todas las cargas que usted le coloque a esta columna tienen que estar por dentro del diagrama de interacción. Si alguna carga le da por fuera, quiere decir que la columna no resiste esa carga. Si se pasa de esto de aquí, cualquiera que sean los valores, entonces ya. ¿Y cómo lo saca? Usted los tiene que sacar más o menos por escala o por adivinando, ¿no? Tiene que colocar una escala aquí para los M's, perdón, aquí, y una escala aquí para los P, y darse cuenta si en realidad, o tener una tabla con todos estos valores y decir dentro de esa tabla de todos estos valores extremos, el P que yo estoy usando es menor que cualquiera de esos PBs, que el envolvente de todos los P, pues si es menor, entonces esa sección me sirve. Esa es como la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que hace TABS? TABS coge esta curva y pone todas las 18 combinaciones a que sean menores que los valores de esta curva, y como le dan menores, entonces dice, sí, ese acero le sirvió, entonces esa sección sirve. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Ya vimos hoy sección balanceada, entonces ya vimos, a ver, ¿qué ejemplo es? Este es un ejemplo, este ejemplo lo podemos hacer, ¿sí? Falla de fluencia, esto en realidad, en vez de hacer todo este poco de fórmulas, no, ustedes nos vamos a dedicar a hacerlo. Esta parte de aquí no la, aunque sí debería explicar un poquito de esto, falla por compresión, estos puntos fue lo que les acabé de decir, o sea, esto ya es lo que tenemos, los tipos de falla. Entonces, en la próxima clase repasamos estos puntos de falla, ¿cierto? Para que entiendan un poquito mejor lo del diagrama, aunque ya les he dicho todo, falla por compresión, falla por tracción, y saltamos a dos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es este de aquí. No, porque en teoría yo ya este ejemplo no lo trabajo, porque pues me parece que es mucho más acabado, porque aquí no trabajamos con C sino con E, y pues es otra forma de hacerlo, pero a mí para efectos de lo que ustedes saben o de lo que deben de saber, entonces lo prefiero hacer siempre con C. Y entonces, en vez de este ejemplo, saltamos al siguiente ejemplo, que es el de acero distribuido, y en el cual estamos haciendo todo con C. Entonces, entre la próxima clase y la siguiente, hacemos eso, y la última clase la dejamos para... es más, hacemos la última clase, y si quieren alguna otra clase de taller, la hacemos en la siguiente semana para prepararse para su examen. ¿Está bien? ¿Sí? Yo creo que, sí, profe. A ver, ¿cómo es la idea? La idea es que yo creo que para ese material y para que lo veamos un poco suave, como vamos ahora, yo pues quería dar como el ejemplo ahora, pero no. Entonces, entre la próxima clase y la siguiente de la próxima semana, yo creo que terminamos este material. Dejamos la última clase por si tienen preguntas entre longitudes de desarrollo o de columnas, y si quieren les doy una clase conjunta para el lunes siguiente, así como creo que dimos alguna, para resolver dudas para el examen.
o antes del examen hacemos una clase para resolver dudas, así como la que hicimos la vez pasada, y que ustedes tengan sus preguntas y me hagan sus preguntas y pues que sepan más o menos cómo va a ser el formato del examen. Y entonces, pues la hacemos por aparte y listo, no tengo ningún problema. De todas maneras, me parece que esa última clase les sirvió a muchos de ustedes, a muchos, y pues por eso es el resultado de que muchos, más de la mitad sacaron notas de 4 más. Entonces, ¿está bien con esa programación? Les pregunto. Sí, profe. Bueno, no, entonces así, hoy fui un poquito más suave. Yo creo que sí. Hasta la próxima semana vemos esas clases y de columnas y listo.